para que les avisen a sus familiares, amigues, que estamos transmitiendo por streaming durante toda la jornada. Nos pueden buscar en YouTube, en el canal del Ministerio de Educación. Vamos a empezar con la primera de las charlas del día, que está a cargo de Andrés Riesnik. Él es doctor en física, divulgador científico y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, donde también se desempeña como investigador en el Centro de Inteligencia Artificial y Neurociencias. Ha publicado decenas de artículos en revistas científicas especializadas en redes de comunicación y neuronales. Su presencia en medios incluye participaciones en programas de Nat Geo, Fox y otras cadenas internacionales, además de múltiples charlas TEDx. Durante 5 años presentó su exitoso espectáculo Matemagia en Paseo La Plaza y Tecnópolis. Desde el 2016 al 2022 condujo la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina, programa galardonado con el Martín Fierro, el mejor programa cultural en 2019. Es columnista de Luzu TV, La Nación Más. Es autor de los libros Neuromagia, Atletismo Mental, Retos Asombrosos y Tabú. Lo recibimos a Andrés Riesnik sobre el escenario y también a quienes van a estar acompañando y moderando esta charla, Tea Martínez Pacot, que es de 5º año de la Escuela Alfonso Grilli, y Lautaro Polimeni, de 3er año de esa escuela también. Van a estar moderando esta charla. Los invitamos a tomar asiento. Si quieren empezar con alguna de las preguntas para Andrés, bienvenido, Andrés. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Una alegría inmensa que me hayan invitado. Hermoso el evento, todo lo que están haciendo, me están contando. Hermoso, hermoso. Así que gracias. Un gusto, chicos. Igualmente, primero saludarlos a todos, agradecerles por estar acá, también a los que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Bueno, agradecido por estar acá, porque no cualquiera termina acá, así que bueno, agradecido con todo el alma. Bueno, muy lindo el lugar, tuve un rato paseando, así que bueno, allá después vamos a ver qué onda, cómo va la cosa. Seguro. Bien. Bueno, ¿arrancamos? Vamos, ¿no? Sí, estamos. Oh, ya me parece. Para charlar. Bien. ¿Quién te inspiró a dedicarte a la ciencia y cómo fue que descubriste la pasión por la física y la divulgación? Wow. Uno nunca sabe por qué le gustan las cosas que le gusta o por qué desea lo que desea, ¿no? Uno puede especular, pero casi como alguien que te mira afuera puede especular. Yo cuando tengo que especular sobre eso pienso que me marcó mucho mi papá y mi mamá, por supuesto, la biblioteca. Igual, tal vez no por los mejores motivos, porque ellos, cuando yo tenía 12 años, se separaron y yo sufrí un montón, me puse re triste. Y entre ellos se peleaban bastante, pero había una cosa en la cual se ponían de acuerdo, que era que la ciencia estaba buenísima y a los dos les gustaba mucho hablar de libros de divulgación científica. Y entonces yo siempre como que sentí que era un refugio de paz y tranquilidad en el medio de ese momento tan malo de mi vida, y siento que eso tener ese refugio de un día estar triste y de repente abrir el libro Cosmos de Carl Sagan, que te habla de la galaxia, las estrellas, el universo, y encontrar un refugio en eso, creo que me marcó mucho. Y después pienso que me marcó mucho también eso, los divulgadores que fui leyendo en mi adolescencia, los que vi como Carl Sagan. Como cuando yo era adolescente, tenía la edad de ustedes, se publicó un libro que fue como un antes y un después en la divulgación científica, que fue La breve historia del tiempo de Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, famosísimo, ¿no? Astrónomo, y tuvo un libro de divulgación científica muy, muy importante, que se vendió en todo el mundo, se vendió también mucho en la Argentina, antes que haya TikTok y nada, o sea, había tele y libros, claro. Entonces, es un libro que me marcó mucho en la adolescencia. Y por último me marcó mucho mi abuelo. Mi abuelo también un científico geólogo bastante exitoso en la geología, le iba bien. Y él, cuando yo era adolescente, me acuerdo que yo tenía que decidir qué estudiar a los 17 años. Y me acuerdo que él me dijo, la física te ayuda a pensar, te ayuda a crear modelos del mundo y entender qué es un modelo del mundo. Y entonces yo, entre todas esas cosas, creo que me fui de a poquito siendo empujado hacia la ciencia física, y creo que tuvo que ver con todo eso, aunque uno en el fondo nunca sabe, ¿no? Bueno, primero buenos días, Andrés. ¿Qué tal? Gracias. Sos físico y también sos mago.
Eso a mí me genera mucha curiosidad. ¿Cómo surgió eso y qué relación habría entre ¿hay una relación entre la ciencia y la magia? Sí, no, totalmente. Es muy común que a los chicos más nerds les guste la magia también, porque hay algo de misterioso. Yo creo que por detrás de la magia está el asombro, ¿no? La magia es el arte que intenta preservar la capacidad de asombro de las personas. Intenta que nunca pierdas eso. Y creo que de chiquito el mismo impulso que me llevó a querer estudiar ciencia y a ver programas documentales y que me fascinaba de Carl Sagan o los grandes divulgadores de ese momento, ese mismo impulso está por detrás de mi sorpresa o mi asombro, mi pasión por la magia, porque yo era chiquito también y veía un show de magia, veía un mago, pero claro, en otras épocas también, ¿no? Porque no había nada de, o sea, te desaparecía un pañuelo acá en tu mano y era increíble. Hoy en día lo haces y te lo googlean, le dice a mi sobrinito, le digo un truco de magia que a mí me tuvo durante semanas, me volvió loco, decía, ¿cómo hizo? Se lo hice a mi sobrinito, se sorprendió, salió a la habitación, volvió y me dijo, ya se hiciste así asado, lo había googleado y entonces como que eran otros tiempos también en ese sentido y bueno, y a mí los magos, cuando veía un mago me flashaba y quería entender y entonces creo que un poco ese mismo impulso de, como creo que Aristóteles decía que el impulso por detrás de toda ciencia es el asombro, ¿no? El misterio, el querer entender más y entonces creo que hay algo de ahí de ese asombro que es común a la ciencia y a la magia y creo que un poco por eso me fui llevando por eso. Por cierto, ¿podría ser un juego de magia o no? ¿Qué dicen? A ver, tengo un mochila ahí. Hacemos magia, sí, por favor. No me alcanzás, mira. No, porque con un mazo de cartas. ¿Alguien tiene un mazo de cartas? Si no lo puedo hacer. ¿Alguien trajo un mazo de cartas? Allá. Listo, lo hacemos con mazo prestado. Hay un mazo de cartas, sí, claro. Esta gente viene preparadísima. Bien, perfecto. Muy bueno. Bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Andrés. Ángela, un aplauso para Ángela. Perfecto, bien. Pero es un mazo con 400 cartas. No, pará, vení Ángela. ¿Me vas a ayudar o no? Vení, parate acá, vení. Aplauso para Ángela que ayuda. No, bien. Ahora. El científico mago Andrés Resnick va a hacernos acá en vivo un truco de magia sin inteligencia artificial. Es un mazo de cartas normal. ¿Cómo? Ángela, me dijiste. Ángela, bien, mira, podés mezclarlo. Es un mazo prestado, ni siquiera es mía, porque después sospechan que hice trampa. Vamos a ver si logro leer la mente de Ángela. No está marcado Ángela, ¿no? No está marcado. Nada raro, bien. A ver, déjame ver. Es un mazo raro porque es muy grande y es de póker, no es de truco, ¿no? La loba le dice, es para jugar a la loba. Bueno, pero un mazo normal. Bien, lo dejo acá, no hago nada raro. Mira, Ángela, nada raro, Ángela mezcló, es de ella. Ángela, podés cortar con absoluta libertad por donde quieras, podés cortar. Bien. Corta ahí, yo no hago nada raro, simplemente marco la carta del corte, no hice nada raro. El mazo es de Ángela, ella mezcló, ella cortó. ¿Puedo yo en estas condiciones saber cuál es la carta del corte? Imposible, ¿verdad? Imposible, bien. Vamos a ver si me logro adivinar eso. Mira, Ángela, toma la carta del corte, no se la muestres a nadie. Bien. Mirá la voz y no se la muestres a nadie, ¿listo? Y ponela así contra tu cuerpo para que nadie la pueda ver. ¿Listo, Ángela? Bien, voy a tratar de meterme en la mente de Ángela, a ver si lo logro. Tengo que adivinar cuál es la carta, está difícil. Voy a empezar por los palos, que es corazones, diamantes, tréboles y picas, ¿no? Diamantes, corazones, tréboles y picas, diamantes, corazones, tréboles y diamantes, corazones. Cuando dije corazones, hizo así para mí, que no digas nada, Creo que es de corazones, pero no digas nada, No digas nada. Voy con los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Creo que lo tengo. Creo que hizo un gesto con la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí. Es el 7 de corazones, ¿correcto? Mostrala. Sí. Sí, correcto, el 7 de corazones. ¡Bueno! Fuerte el aplauso. Un aplauso para Ángela, perfecto. Bueno, gracias, Ángela. ¿Puedes llevar la baraja? Impresionante. Ahora voy a contar cómo lo hice. Ahora contamos cómo lo hice. Ahora. Dale. Muchas gracias. No, llévate tu mazo. Toma tu mazo que es tuyo, Ángela. ¡Ángela! Te olvidaste el mazo. Se me va. El mazo es tuyo, llévalo. Bueno, no, pará, ¿me lo prestás un segundo para explicar cómo lo hice? Ahí te lo devuelvo. Bueno, vamos a explicar cómo lo hice porque tiene de ciencia esto, hay ciencia, ¿vale? Bueno, ¿alguien se dio cuenta cómo lo hice? ¿No se dieron cuenta? ¿Quieren saber cómo lo hice? Bien, vamos a contar cómo lo hice porque tiene una moraleja importante también. Es así. Ella realmente mezcló y cortó por donde quería.
Cuando ella cortó, si ella corta Tea y Lautaro, bien, Tea y Lautaro. Lautaro, cuando ella corta y Tea, ¿cuál es la carta del corte? Esta, ¿verdad? Bien, pero fíjense ustedes, ella cortó... Hola, hola. Ahí. Ah, bien, perdón. Ella cortó y la carta del corte es esta. Pero yo le dije, bien, voy a marcar el corte, es esto. O sea, la carta del corte es, ella cortó, la carta del corte es esta, y yo dije, voy a marcar el corte, hice esto. Y después, cuando volví, en vez de decirle, cuando le dije agarrar la carta del corte, que era esta, le dije agarrar la carta del corte como si fuera esta. Pero esta no es la del corte, esta es la que estaba arriba. Ah, una cosa que no aclaré, perdón. Cuando ella mezcló, yo le dije, mezclaste bien, ¿no? Y miré durante unos segundos el mazo y me fijé cuál era la carta de arriba de todo. Y la carta de arriba era el 7 de corazones. Entonces, cuando ella corta, yo digo, voy a marcar el corte, hago así, y cuando vuelvo, le hago agarrar la carta de arriba, no la del corte, pero nadie se da cuenta. Y decís, ¿por qué nadie se dio cuenta? ¿No? Si es una tontería, ¿cómo puede ser? Hay cientos... Y lo hago siempre, esta magia, y todo el mundo parece que adiviné la carta. Y hice una tontería, nada más que le hice agarrar la carta de arriba en vez de la del corte. Pero ¿por qué esto funciona? Funciona porque nuestra mente es muy mala entendiendo cómo funciona nuestra atención. Porque, ¿qué pasa? Esto en la magia se llama paréntesis de olvido. Y va un poco a responder también cómo es la magia, por qué la magia y la ciencia se juntan. Porque los magos son estudiosos de la mente desde siempre, ¿no? Entonces, esto los magos lo saben hace miles de años, pero básicamente tiene que ver con que si te distraes 10 segundos, vos no te das cuenta, pero perdiste el hilo de lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Ángela cortó, si yo le hubiera dicho enseguida, agarrar la carta del corte y le decía que agarrara esta carta, todos me hubieran dicho enseguida, che, esa no es la carta del corte, esa es la que estaba arriba, no te hagas el boludo. No es esa. Entonces, yo para que nadie se dio cuenta, lo que hice fue distraerlos 10 segundos. Todo lo que necesité es 10 segundos de distracción, nada más que eso. Entonces, cuando yo dije, voy a marcar el corte y ahí los distraje, les dije, marco el corte y ahí agarré y dije, en estas condiciones, si Ángela cortó por donde quería, si mezcló, ¿puedo yo saber cuál es la carta del corte? Todo esto era un chamullo para ganar 10 segundos. Así cuando yo volviera y le dijera a Ángela, agarrá la carta del corte, nadie se diera cuenta que no era la carta del corte, era la carta de arriba. Entonces la diferencia entre entender y no entender son 10 segundos de distracción, nada más. Con 10 segundos de distracción, vos no solo te hago trampa y no te das cuenta que te hice trampa, sino que con 10 segundos de distracción vos pensás que estás entendiendo lo que está pasando cuando en el fondo no estás entendiendo. Y me parece que la moraleja interesante de todo esto en el contexto actual es que estamos constantemente tentados a la distracción con estos dispositivos y con tantas otras cosas y no nos damos cuenta que 10 segundos de distracción puede ser la diferencia entre entender y no entender. Estás en una clase, en una charla, en una reunión, parece que está todo fácil de entender, entonces decís, bueno, me voy a fijar si tengo una notificación en el celu, total 10 segundos más, 10 segundos menos, que total se está entendiendo. Bueno, esos 10 segundos puede ser la diferencia entre seguir entendiendo y dejar de entender sin darte cuenta que dejaste de entender. Entonces, por eso me parece interesante también la magia, porque nos revela muchos procesos de la mente humana sobre cómo funciona la atención, por ejemplo, que no nos damos cuenta introspectivamente. Yo, Lautaro o Tea, les digo, si 10 segundos de distracción puede hacer que vos no te des cuenta de que te cambiaron una carta, y vos decís, nah, ¿cómo va a pasar eso? No somos malos dándonos cuenta introspectivamente, subjetivamente, mirando hacia adentro de nosotros cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y por eso también creo que es tan fascinante todo el tema de la magia, la neurociencia. Pero bueno, se me hizo largo. Ángela, ¿está por ahí? Pará, el mazo de cartas acá, tomá que no te quiero robar este mazo de cartas. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el juego al que juegan con estas cartas ustedes? ¿La loba se llama? ¿Acá juegan a la loba bastante? ¿Sí? Mirá, con carta de póker, mirá. ¿Y qué? ¿Son con 2 o 3 mazos que se juega? Con dos. ¿Con 2 mazos? Mirá, no lo conocía. Vos tampoco, ¿viste? Cosa joven acá, la gente joven. Oh, fuerte moraleja, la verdad, esa de con 10 segundos de distracción. Ah, bueno, ¿viste? ¿Estás de acuerdo, Lautaro? Que es un problema la distracción permanente. Sí, sí. Pero también para los adultos, porque los adultos dicen, no, estos jóvenes, que cómo puede ser que se distraen, y después vas a la reunión y están todos igual, ¿eh? Vas a una reunión, ya están todos con el celular. Decís, ¿cuánta atención le estás prestando a esta reunión si está con el celular en la mano? 0, básicamente. Sí, sí. Pero bueno, bastante fuerte. Gracias. Importante para pensar, como en cualquier aspecto de la vida, sacando de la escuela, todo, con 10 segundos de distracción, manejando también, puede
hacer un cambio. Totalmente, Lautaro, claro. Bueno, ¿sabés qué? Buen punto, Lautaro, re buen punto, porque el gobierno inglés, por ejemplo, esto para los políticos que estén acá, hace campañas enteras concientizando sobre esto del celular en el auto. Y es este mismo principio, el de que no parece, pero esa distracción, en ese caso, es la diferencia entre la vida y la muerte. Ya ni siquiera entre aprender y no aprender, ¿no? Así que sí, muy buen punto. Sí, por eso. 10 segundos realmente pueden ser la diferencia, y más así como lo dijiste, que fue muy bien explicado estuvo. Así que bueno, eso. ¿Seguimos? Seguimos. Prepararon un montón de preguntas los chicos, tenemos para rato. Viste que yo hablo un montón. Vamos por la primera. Veo que tiene como 10 ahí. Tenemos para rato. Vamos a hablar de tecnología también. Sí. Justo ahora la que sigue es de tecnologías. Bueno. ¿Qué ventajas ofrecen las nuevas tecnologías y qué amenazas representan? ¿Qué ventajas y amenazas? Bueno, la segunda parte de la pregunta está un poco acá contestada con lo que hicimos recién, ¿no? La gran amenaza para mí es la tecnología a nivel educativo, ¿no? Porque después están las cuestiones más políticas, pero digo, en este contexto creo que vale más a nivel educativo, tecnológico, aprendizaje. Para mí la gran amenaza es la distracción permanente y esto de no poder... Y el cerebro humano aprende focalizándose, concentrándose durante varios minutos seguidos. Es difícil concentrarse una hora entera seguida, pero necesitas poder hacer periodos de concentración de media hora, 15 minutos, 40 minutos, y solo así aprendés, porque cuando aprendés algo nuevo, lo que está pasando es que se te modifica el cerebro. Y para que se te modifique el cerebro, porque se crean nuevas rutas neuronales, cuando vos aprendés algo nuevo, tu cerebro se modifica. Y en esto es diferente a todos los demás órganos del cuerpo. La estructura de tu corazón, de tus pulmones, de tus riñones, no depende de tu crianza y educación, pero la estructura de tu cerebro sí. Cuando vos aprendés algo nuevo, cuando te alfabetizaste, cuando aprendés matemática, está cambiando tu cerebro. Y para que esos cambios ocurran, necesitan ocurrir ciertos procesos químicos, bioquímicos, ciertas reacciones en el cerebro, que como ustedes ya saben, que están en la secundaria, esas reacciones tienen sus tiempos característicos y sus formas características. Y solamente ocurren cuando te focalizás, te concentrás. Cuando vos querés aprender algo nuevo y te concentrás, sea matemática o sea Messi cuando empieza a practicar a patear tiros libres, está completamente focalizado y centrado en eso. Su cerebro está encendida la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte de adelante del cerebro, que se te activa siempre que estás pensando y concentrado. Entonces se activa esa parte del cerebro, se te dilatan las pupilas, se te paraliza el sistema motor, la digestión cuando estás estudiando, pero estás en un estado de foco y concentración que es lo que permite crear las reacciones bioquímicas necesarias para el aprendizaje, porque el aprendizaje depende de la construcción de nuevas rutas neuronales que llevan tiempo y energía en formarse. Entonces, la gran amenaza de la distracción es porque no permite que esas rutas neuronales se formen. Esas rutas llevan tiempo y energía, necesitas foco y concentración. Si estás distraído todo el tiempo, chicos, adolescentes, adultos, porque podemos seguir aprendiendo toda la vida, pero los adultos también están con el celular en la mano todo el tiempo. Le decimos a los adolescentes y estamos en la misma. Entonces, el gran enemigo del aprendizaje, de la innovación, de la cultura en el fondo, del pensamiento crítico, es la distracción permanente de la tecnología moderna. Que a su vez la tecnología es una gran oportunidad. No solo es una gran oportunidad para aprender más rápidamente, mucho más creo yo para transformar a los expertos, para amplificar el trabajo de un experto que para transformar a un novato en un experto. No solo amplifica mucho el trabajo de los expertos, sino también creo yo que la tecnología y sobre todo las inteligencias artificiales de hoy nos ayudan a entender mejor qué es la racionalidad humana y por qué los humanos somos tan importantes, porque las IAs no razonan, son muy boludas, disculpen la palabra, pero son muy boludas. Las IAs, por ejemplo, no aprenden a hacer cuentas. Miren, ChatGPT hoy en día sí, pero porque le codificaron una calculadora por dentro. Pero vos te bajas cualquier modelo del lenguaje como ChatGPT que sea realmente abierto, porque ChatGPT no es abierto, es cerrado, pero es obvio que le codificaron una calculadora por dentro. Cualquier modelo del lenguaje abierto, si vos le preguntás cuánto es 322 por 43, por ejemplo, te contesta mal. Como ChatGPT hasta hace muy poquito. Ahora es obvio que le codearon una calculadora. Te empieza a reconocer que pedís una cuenta, llama a una calculadora y te devuelve el resultado correcto. Pero ChatGPT y los grandes modelos de lenguaje se leyeron todos los libros de matemática con lo que aprenden todos los niños del mundo matemática básica en todos los idiomas del mundo y no aprendió a hacer una cuenta, no sabe hacer multiplicaciones, no aprendió, no razona, dice tonterías todo el tiempo. Responde cosas que imita muy bien el lenguaje y parecen muy profundas, pero cuando sos experto en un área te das cuenta que rajás un poquito y empieza a decir tonterías, boludeces todo el tiempo, pero
el término técnico es alucinación, alucinan, las inteligencias artificiales alucinan y eso no tiene fácil solución. Entonces, las inteligencias artificiales no razonan, son muy útiles en un montón de cosas, pero también nos ayudan a delimitar qué es lo importante y qué no en el razonamiento humano. Entonces creo que también que no solo hay una gran oportunidad como la que todos conocemos por lo que nos permite hacer la inteligencia artificial, sino que también algo un poco más de largo plazo que es que nos va a ayudar a entender mejor qué es la racionalidad y por qué el humano es tan importante a la hora de decidir cuál es su propio destino. Creo que la racionalidad, de hecho, es un poco el concepto fundamental por detrás del progreso, y las inteligencias artificiales no razonan. Hay un montón de ejemplos que les puedo mostrar de ChatGPT diciendo tonterías, equivocándose, diciendo boludeces. Que una vez que sabes cómo funciona es fácil hacer que diga tonterías. Entonces creo que ese es un poco los grandes oportunidades, tiene que ver con mejorar nuestro trabajo y con entender mejor qué es lo humano y qué es la racionalidad. Sí, también para mí, hablando tema inteligencia artificial, también está sacando a la juventud la manera de pensar. La veo constantemente en la escuela, mucha gente, muchos alumnos en realidad, usando constantemente IAs para hacer los trabajos y no piensan, no intentan modular sus frases y eso me lleva a la preocupación de que en un futuro capaz cercano no podamos pensar realmente, no podamos pensar, sean ideas básicas las que tengamos y es preocupante para mí. Para vos es preocupante. ¿Puedo ser optimista con eso, Lautaro? Porque yo lo escuché eso, hace un par de semanas salió un artículo en una revista donde se decía supuestamente que el cerebro de la gente que usa ChatGPT queda atrofiado. Yo pienso que eso no es así. De hecho, lo dice Santiago Bilinkis en su video, que yo le dije a Santi que yo no estaba de acuerdo con eso. Yo soy profesor y cuando un chico no entiende algo, te presente algo con ChatGPT, vos te das cuenta, lo llamás al pibe y le decís, a ver, explícame esto, empieza a balbucear en 2 microsegundos, te das cuenta que lo hizo mal. Vos podés tranquilamente, no es verdad eso que vos podés hacer algo, te piden una tarea, vos la hacés con ChatGPT y podés responderla. No, si el profesor, el docente es mínimamente vivo, y el 99% lo somos, te das cuenta que el pibe no entiende nada de lo que... Porque para mí no está mal que use ChatGPT, pero te das cuenta cuando puso algo que no entiende. Entonces volvés a la prueba oral, la prueba escrita en lápiz y papel, los obligás a pensar. La educación es ayudar a pensar. Toda la historia hubo gruñones viejos contra la tecnología. Entonces, por ejemplo, Sócrates, el gran filósofo griego, nunca escribió nada. Lo que sabemos de Sócrates es a través de sus discípulos, Platón y Aristóteles. Él nunca escribió nada porque él pensaba que esa moderna tecnología de la lectoescritura, era algo moderno la lectura y la escritura, que esa moderna tecnología te dejaba más boludo, porque tercerizabas tu memoria en un papel, no ejercías la memoria y te ponías más tonto. Entonces no escribió nada. Por supuesto sabemos hoy en día que eso no es verdad, que la lectura y la escritura te hace más inteligente en todo caso, no más tonto. Cuando yo era chico, habían llegado las calculadoras científicas. Por primera vez, me acuerdo de mi abuelo diciéndome, el que me hizo estudiar ciencia, mi abuelo me decía, mirá Andrés, esta calculadora tiene más poder de cómputo que la nave espacial que nos llevó a la Luna. Y yo me acuerdo y decía, wow, espectacular. Y el gran debate en educación era si los chicos ahora iban a ser más tontos porque usaban calculadora. Y ahora están con para mí, esta cosa sin sustento de que ChatGPT los va a dejar más tontos. No va a pasar. Los estudiantes inteligentes son unos fenómenos, lo van a seguir siendo. Yo tengo estudiantes brillantes que son mucho más inteligentes que lo que era mi generación, porque tienen más herramientas para pensar mejor. Si la tecnología son herramientas, lo que un estudiante de doctorado antes tardaba 3 meses en hacer, hoy te lo hacen en una semana gracias a la IA. Y eso le sirve para pensar mejor, para iterar mejor sus ideas. No es verdad esto de que ChatGPT te puede dejar más tonto, eso no va a pasar. Las tecnologías, siempre hay estudiantes estudiosos y está uno que tiene que darle un par de bofetadas para que avance, pero bueno, con cariño el pibe va a avanzar. Pero eso siempre fue así. A mí no me gusta mucho cuando Perdón, Lautaro, no por vos, que entiendo tu preocupación, pero porque es una preocupación que aparece mucho, la de, ChatGPT los va a dejar a todos más tontos. Yo no pienso que eso va a pasar. Los docentes sabemos cómo es la cuestión, te das cuenta cuando el pibe no está aprendiendo, lo llamás y te fijás, como que no creo que tenga el impacto en ese sentido en educación como muchos piensan que tiene. El docente sigue, por lo menos en educación primaria y secundaria, creo que el docente es absolutamente insustituible y que el docente perfectamente se da cuenta cuando el chico está aprendiendo o no, independientemente de si usa ChatGPT o no. Muchos docentes tuvieron que cambiar la forma de evaluar, ya ahora si pedís un trabajo práctico para entregar en tu casa,
ya sabés que lo puede estar haciendo con ChatGPT. Pero de nuevo, yo que doy clases para chicos de 18 años, 17, 18 años, lo venimos discutiendo desde que hace 3, 4, 3 años que lo venimos discutiendo, todos los docentes. Y lo que hacemos básicamente es tomar oral o volvemos a la lápiz y papel, escrito como a la vieja usanza. O sea que vamos a poder seguir midiendo el progreso en el aprendizaje de los chicos y en ese sentido la educación va a seguir siendo lo que siempre fue, que es brindarte las herramientas necesarias para encarar el mundo, para pensarlo mejor y para poder tener muchas más posibilidades de poder progresar, ¿no? en la vida en general. Pero bueno. Yo sé que Lautaro y Tea tienen un montón de preguntas, hacemos 2 más, ¿les parece? Les digo para que elijan de todas las que tienen por dónde ir. Mientras tanto, les aviso a los estudiantes que tienen los desafíos educativos que a las 10 empiezan los desafíos educativos en la planta alta. Ahí va. Bueno, ya que estamos con el tema de la inteligencia artificial, a mí me resulta muy interesante, yo comparto esta opinión de que no se va a perder el pensamiento, pero la inteligencia artificial es una herramienta más, pero yo tengo otras preocupaciones al respecto, por ejemplo, el uso que se le puede dar para crear imágenes que parezcan reales y no lo son, o que sustituya trabajos, que eso está pasando en el sector creativo, artístico. ¿Cómo se podría encarar eso? Sobre todo respecto a formar a la nueva generación para que tenga cuidado con estas cuestiones. No, sí, ni hablar, ni hablar. Eso no lo mencioné porque estaba más focalizado en estos otros aspectos, pero sin lugar a dudas todo el tema de los peligros que conlleva con el bullying, con la creación de videos falsos, eso me parece que es súper peligroso y ahí no tengo muchas respuestas específicas. Creo que es un re desafío en general para los psicólogos, para los padres, para los docentes. Lo que sí pienso es que probablemente tiene que haber como una agencia de regulación. Hay algo, el ejemplo a nivel mundial es la Agencia de Regulación de Tecnologías Nucleares. Porque tenés que regularlo como país, por supuesto, pero probablemente hay que llegar a acuerdos internacionales, siendo una tecnología tan peligrosa en muchos sentidos. Entonces creo que vamos a ir hacia una regulación muy fuerte. Por ejemplo, una de las cosas que puede llegar a pasar muy en breve, que está pasando en muchos países europeos, es que vos cuando te comunicás con un bot tengas que saber si estás charlando con un robot, tenés que saberlo, tenés el derecho a saber si estás charlando con un robot o con un ser humano. Creo que eso es importante. Después, bueno, hay que ver todo el tema también de los chicos que ahora está tan en boga, los chicos que casi que buscan un tratamiento psicológico con ChatGPT y eso, y que creo que es un peligro, y eso también creo que es otro de los grandes peligros que no mencioné, pero sí, sin lugar a dudas es algo que creo que no está resuelto y que hay que prestarle mucha más atención. Ni hablar. Yo la verdad que no mencioné esto porque me refería más al tema de cómo modifica el aprendizaje o no, pero está buenísima esa preocupación, la rebanco. Y es más, yo diría que hay otra preocupación un poco más de alto nivel, más política, que es, bueno, puede haber regímenes autoritarios con mucho poder de control con la inteligencia artificial. Claro. Entonces también, o sea, no creo que sea Skynet, no creo que esa cosa que va a adquirir conciencia y dominarnos, pero sí pienso que es una herramienta muy potente, como cuando fue el arma nuclear, cuando empezó la energía nuclear, como que en malas manos puede ser muy, muy destructivo, y eso, por ejemplo, también, pero eso, bueno, a un nivel un poco más político, ¿no? Pero sí. Gracias, no, buenísimo. Pero ibas a comentar algo, comentá y él hace la última pregunta. ¿Qué vas a decir? No, porque te quedaste con ganas de decir algo, dale. No, porque sí, obviamente entra mucho en discusión también esto de los datos que utiliza la inteligencia artificial para alimentarse, que son los datos... También, otro tema, sí, mira, sí, otro temazo, ni hablar. Entonces, el derecho, mucho. Y aparte, sí, ¿cuánto derecho tienen o no usar tus propios datos? Total, otro temazo de privacidad de la información. Bueno, lo que decía yo recién de ChatGPT. ChatGPT no solo es malo para mí, en el sentido de que no es abierto, no puedes bajártelo a tu computadora, sino que no te dicen con qué datos lo entrenaron. Y es más, te cuento, no sé si sabías esto, Tea. Descubrieron que lo habían entrenado con algunos artículos con propiedad intelectual de un diario muy famoso en Estados Unidos llamado New York Times, porque hubo gente que pudo promptear a ChatGPT de tal forma que te escupía párrafos enteros con propiedad intelectual, de artistas, músicos, que nadie les había pagado su derecho de autor. Y entonces ahí se dieron cuenta que OpenAI está entrenando ChatGPT con datos que tienen propiedad intelectual. O sea, técnicamente eso se le llama regurgitación, como que vomita de lo que se alimentó.
Entonces ahora hay un juicio multimillonario en Estados Unidos entre New York Times y sus periodistas con OpenAI, que hace ChatGPT, viendo cómo van a solucionar el tema de los derechos de autor. Si entrenás tu IA y estás haciendo un montón de plata con los datos que yo creé, como mínimo avísame, contame a ver si tengo que pagar derecho de autor. Entonces es un temazo el tema eso de los datos, de con qué se están entrenando y si tienen o no derecho a entrenarlo con esos datos. También alto tema. Así que también los que quieren estudiar derecho, miren, acá hay una rama del derecho completamente nueva. Sí. ¿Queda tiempo para una más o una más? Ok. Vamos. Una que me interesa mucho a mí es cómo se puede intentar lograr que un cerebro de un deportista, luego de un momento psicológico complicado, difícil, vuelva a estar activo. ¿Para un deportista? Sí, sí. Está buena pregunta. Es más para un psicólogo para sí, bueno, pero está... No, a ver, yo te puedo decir, hay algo que es el estado de flow, que está buenísimo. Todos estuvieron en el estado de flow, ¿viste? Es ese estado como que el tiempo se frena, estás haciendo algo que te gusta mucho. Y algo que pasa que hay algunas cosas, hay algo que pasa en el estado de flow, ese del deportista que está focalizado, concentrado, que nada lo distrae, que es muy parecido a lo que pasa con la meditación, que es que hay una red en tu cerebro que se llama red neuronal por defecto. Cuando vos estás, no sé, estás esperando en el dentista que te atiendan, tu mente empieza a divagar. Cuando estás divagando sin hacer nada, que tu mente medio que está perambulando por tus pensamientos, en ese momento se activa una red en el cerebro que se llama red neuronal por defecto, que es la red que se activa, tiene que ver con las memorias, la imaginación, estás recordando cosas, estás imaginando que gente te dice cosas, estás pensando. Esa red que genera esa imaginación, esas memorias, se llama red neuronal por defecto y tiene que ver con la representación que vos tenés de vos mismo, ¿no? En tu cerebro. Y esa red es la que se apaga cuando meditas o estás en un estado de flow deportivo. Como que no estás monitoreando tus memorias o tu imaginación, estás completamente focalizado. Entonces se desactiva la red neuronal por defecto y al deportista lo que le pasa, lo que se activa mucho es, por un lado, el sistema de recompensa. Está muy dopamina, muy como, estás sintiendo placer por lo que haces. Es un estado de mucho foco y concentración porque estás muy motivado, porque te está gustando, estás en un estado de flow de bienestar. Pero lo que se activa más en el estado de flow además es, no solo se desactiva la red neuronal por defecto, se activa el sistema dopaminérgico, sino que se activa también en el caso de, esto es diferente con la meditación, hasta ahora eran cosas parecidas. La meditación, se te activa una red del cerebro que tiene que ver con el foco en algo. Tengo que concentrarme en mi respiración cuando medito, por ejemplo. O tengo que concentrarme en contar de 1 hasta 10 muchas veces. Se llaman redes atencionales en el cerebro. Tenés una motivación para concentrarte en algo. Ahí se te activa una red en el cerebro que es la que entrenás con la meditación. Entrenás el poder focalizarte en algo. En el estado de flow, al contrario de activarse esa red atencional y que implica un esfuerzo mental, se activa una red un poco más atrás del cerebro parietal que tiene que ver con la integración de lo sensor y lo motor. Cómo toda la información que te llega a través de tus sentidos la integrás para mandar órdenes a tus músculos. Esa red en el estado de flow también está hiperactiva y por eso los músicos y los deportistas relatan esto de que parece que las cosas fluyen, ¿no? Entonces no hay pensamientos intrusivos de la parte de adelante del cerebro, que es la que está siempre monitoreando un poco qué te olvidaste de hacer, qué no, qué imaginás, por qué la persona te retó, la persona que te retó, por qué te dejó la chica que te dejó. O sea, esas cosas están completamente desactivadas, no hay pensamiento intrusivo, hay un estado dopaminérgico y además hay una activación muy fuerte de las redes neuronales que integran lo sensorial y lo motor. Entonces eso parece ser a nivel del cerebro lo que hace un deportista de élite cuando está en ese estado de flujo de concentración. Ahora, si hay pensamientos intrusivos porque está mal, porque tiene problemas, como todos tenemos a veces, de familiares o de salud mental, y bueno, ahí yo ya no tengo tanta respuesta, creo que ahí le diría, consultá a un especialista y psicólogos muy buenos que puedes consultar. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para Andrés Riesni, que está... Gracias, Lautaro y Tea, de lujo. Conversación también a Lautaro, Polimenia Tea, Martínez Pacot. Gracias. Recuerden que estamos transmitiendo por el streaming de YouTube del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. No sé si está Nano Catalá por ahí, listo como para seguir en el streaming, siempre listo, ahí está. Así que nos conectamos entonces para quienes nos están viendo desde YouTube y por si le quieren avisar a alguien, agradecemos nuevamente a Andrés, a Tea y a Lautaro y les recordamos a los estudiantes y a las estudiantes que tienen los desafíos educativos de dirigirse a la planta alta. Seguimos entonces por allá. Nano, sí, acá ¿estás estamos, listo? Sí, por supuesto, acá estamos. Ya Ahí va. tengo
Seguimos. Gracias. Chao, Aquí muchas estoy. gracias. Muchas gracias. Lautaro, gracias. Gracias por el espacio. Vamos a estar acá, a ver si volvemos acá. Seguimos en el stream. Estamos en la Feria de Proyectos, en la capital santafesina, la ciudad de Santa Fe.